Bienvenidos a este nuevo video de la serie de Reyes y Reinas de Castilla y España. Y miren, rápidamente les voy a decir que estoy emocionada porque ya estamos a pocos reyes de llegar a mi reina favorita de España. Esta reina Isabel de Castilla. Isabel I de Castilla. Y quiero comentarles algo, lo poco que he investigado, porque obviamente voy a investigar más antes de llegar a ese capítulo, de lo que fue la vida de Isabel conforme a los libros, a las enciclopedias, a internet, a las series, a las películas. Ha sido muy interesante. Me gusta mucho. Y bueno, para empezar este capítulo, vamos a empezar con Fernando IV, el rey que heredó una corona siendo niño. Ya les suena, muchos reyes, reinas han empezado su reinado siendo muy pequeños. Y bueno, aquí vamos. La vez pasada hablamos de Sancho IV, aquel rey que prácticamente terminó enfrentándose a su propio padre para conseguir la corona. Y si estaban pensando que después de aquella locura Castilla iba a tener unos años tranquilos, pues no, porque hoy vamos a hablar de su hijo Fernando IV, un rey que heredó el trono cuando apenas era un niño y que pasó gran parte de su vida rodeado de nobles que querían aprovecharse de la situación. Y es que seamos sinceros, ser rey ya es complicado, pero ser rey cuando todavía eres un niño debe ser auténticamente una pesadilla. Todo comienza en 1295. Sancho IV muere relativamente joven y deja como heredero a su hijo Fernando. El problema es que Fernando tenía apenas unos 9 años. Imagínense eso. La mayoría de nosotros a los 9 años apenas estábamos preocupados por la tarea de la escuela o por qué caricatura ver. Fernando, en cambio, heredó uno de los reinos más poderosos de la península. Y claro, apenas murió Sancho, los problemas comenzaron, porque había muchísima gente que pensaba que era el momento perfecto para obtener más poder. Algunos nobles querían tierras, otros querían privilegios, otros querían colocar a sus familiares en puestos importantes, y algunos incluso pensaban que Fernando ni siquiera debería ser rey. Pero aquí aparece una de las personas más impresionantes de toda la historia medieval española. Su madre, María de Molina. Y de verdad, si algún día hacen una serie sobre esta época, María debería ser la protagonista. Porque mientras Fernando era un niño, fue ella quien sostuvo el reino. Un rey menor de edad, nobles ambiciosos, por todas partes. Rivales reclamando el trono, problemas con la iglesia, problemas económicos, y aún así María consiguió mantener unida a la corona. No fue magia, fue inteligencia política. De hecho, muchas veces negociaban con personas que literalmente querían quitarle el trono a su hijo, y lo hacía una y otra vez. A veces cediendo, a veces presionando, a veces haciendo alianzas, pero siempre manteniendo vivo el objetivo principal, que Fernando siguiera siendo rey. Y mientras tanto, Fernando iba creciendo. Ahora bien, imaginen cómo debió ser su infancia, porque no tuvo una infancia normal. Desde pequeño veía conspiraciones, reuniones políticas y luchas por el poder. Prácticamente creció en medio de una tormenta política. Con el tiempo,
comenzó a asumir más responsabilidades y aunque heredó parte del carácter firme de su padre, también tuvo que aprender a navegar un mundo lleno de nobles que constantemente intentaban desafiar la autoridad real. Porque en aquella época había muchos grandes señores. Se comportaban casi como pequeños reyes dentro de un propio territorio. Algo curioso es que Fernando pasó gran parte de su reinado intentando fortalecer el poder de la corona, que dicho de forma sencilla significa intentar que la gente obedeciera al rey. Parece un poco obvio, pero no siempre ocurría. Había nobles que levantaban ejércitos privados, otros ignoraban órdenes reales y algunos cambiaban de bando según les convenía. Era como intentar dirigir una empresa donde cada gerente cree que él debería ser el director general. Y mientras resolvía todos esos problemas internos, tampoco faltaban los conflictos externos. Seguía existiendo el reino de Granada en el sur, y las tensiones militares continuaban siendo en realidad constantes. Así que Fernando tenía que preocuparse tanto por los enemigos de afuera como los de adentro. Ahora bien, Fernando IV tenía uno de los apodos más curiosos de la historia, porque también se le conocía como Fernando el Emplazado. Aquí viene una historia medio extraña. Cuenta la tradición o la leyenda o como le quieran llamar, que dos caballeros llamados los hermanos Carvajal fueron acusados de un crimen. Ellos insistían que eran inocentes, pero finalmente fueron condenados. Según la leyenda, antes de morir dijeron algo parecido a: en 30 días citamos al rey ante el juicio de Dios. Y lo más curioso es lo que pasó después. La historia cuenta que exactamente 30 días más tarde, Fernando murió. Ahora, ¿ocurrió realmente así? Probablemente la historia fue adornándose con el tiempo, como pasa con muchas leyendas medievales, pero el relato se volvió tan famoso que terminó formando parte de la imagen histórica del rey. Y por eso mucha gente lo recuerda como Fernando el Emplazado. Lo no cierto es que Fernando murió muy joven. Tenía apenas 26 años. Y aquí uno de los pensamientos, o no se puede evitar pensar qué vida tan complicada. Desde niño tuvo que cargar con responsabilidades enormes. Vivió rodeado de conflictos políticos. Pasó años intentando consolidar su autoridad y cuando parecía que las cosas comenzaban a estabilizarse, murió. Y otra vez Castilla enfrentó un problema, porque el heredero era un niño, su hijo Alfonso, el futuro Alfonso XI o Alfonso XI. Y adivinen quién volvió a tener que intervenir. Exactamente, María de Molina. Sí, otra vez. Parece increíble, pero esta mujer ayudó a sostener la corona primero para su hijo y después para su nieto. Por eso muchos historiadores consideran que María de Molina fue una de las figuras más importantes de la Edad Media castellana. Aunque normalmente recordamos los nombres de los reyes, en esta historia ella aparece una y otra vez salvando la situación. Y si pensamos en Fernando IV, creo que es uno de los personajes históricos que a veces quedan un poco eclipsados. No fue un conquistador legendario, no fue un reformador como Alfonso X, no fue
no fue tan famoso como los reyes católicos, pero tuvo una tarea dificilísima: mantener unido un reino que llevaba décadas lleno de conflictos. Y hacerlo después de haber heredado la corona siendo apenas un niño, pues cuando uno mira toda su vida, da la impresión que Fernando nunca tuvo un momento realmente tranquilo. Siempre había alguien conspirando, había una disputa, había una amenaza, y aún así consiguió mantener la monarquía en pie para la siguiente generación. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Fernando IV, recuerden que detrás de ese nombre hay una historia bastante impresionante. La historia de un niño que se convirtió en rey, sobrevivió a conspiraciones, gobernó en tiempos difíciles y también se convirtió en una de las figuras más interesantes de la Castilla medieval. Y bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. En el próximo capítulo hablaremos de Alfonso XI, de Alfonso XI, un rey que heredó un reino complicado, pero que terminaría convirtiéndose en uno de los más grandes monarcas guerreros de Castilla. Y créanme, su historia también está llena de batallas, intrigas y momentos increíbles. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no va a haber ese tipo de cosas en la vida? ¿No? Cada batalla, cada intriga, cada momento increíble es en cada una de las vidas de cada uno de los que vivimos en la tierra. Y bueno, quiero pedirles que vayan y me sigan, vayan y sigan el canal, pongan me gusta, pongan algún comentario y bueno, pues nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego.